¿Qué pasa si Dios es en realidad el diablo? ¿Qué pasa si la base del cristianismo se basa en un secreto impactante que la Iglesia no quiere que sepas? Marcion, quien compiló la primera Biblia del mundo, cree que el Dios que la Iglesia adora hoy en día es en realidad un ser malvado que esclavizó a la humanidad. Y también encontrará que el mismo Jesús reveló a Dios como el diablo en el prohibido Evangelio de Judas. ¿Es esto cierto? ¿Es el mundo engañado para adorar a un ser malvado? Debemos averiguarlo. Primero debemos aprender algunas cosas sobre Marte y la primera Biblia. Del mundo, entonces, ¿quiénes son los marcianos? Marciano fue un teólogo cristiano del siglo II. Él era el hijo de un obispo y estaba profundamente involucrado en la primera iglesia cristiana. Pero mientras estudiaba la Biblia, comenzó a dudar del Dios al que le habían enseñado a adorar. Marcion llegó a creer que el Dios descrito en la Biblia no era el Dios amoroso y misericordioso del que Jesús hablaba. En cambio, cree que el Dios creador es en realidad un Dios malvado que está tratando de esclavizar a la humanidad. No puedes culparle porque piensen en ello. Dios se describe como ahogando a todo el mundo, excepto Noé y su familia, matando al hijo primogénito de Egipto, recibiendo sacrificios virginales quemados y muchas otras cosas. ¿Suena esto a ti como un Dios amoroso? Por supuesto que no. Este comportamiento es exactamente lo opuesto de lo que Jesús enseñó, como amar a tu prójimo como a ti mismo. Por lo tanto, Marcion concluye que Dios creador es en realidad una entidad malvada que gobierna el mundo con juicio y violencia, manteniendo a la humanidad en un estado de sumisión y esclavitud. Pero en contraste, Marcion ve a Jesús como un mensajero de un Dios completamente diferente, un Dios superior que ofrece una oportunidad para escapar del cruel mundo creado por el malvado. Dios creador. El historiador Bart D. Ehrman dice que al final de este vídeo veremos exactamente quién es ese Dios superior. Según Marcion, Jesús vino de un Dios diferente, un Dios anteriormente desconocido, que no era un Dios del Antiguo Testamento, sino un ser espiritual superior que intervino en nombre de las personas, digamos, para salvarlas de la ira de su Creador. Entonces, ¿quién es realmente este Dios superior? Lo descubriremos, pero piénsalo. Esta idea puede parecer extraña para nosotros hoy en día, pero en realidad Dios el Creador es malvado. A lo largo de generaciones, el mundo se ha acostumbrado a creer que Dios, el Creador, es bueno. Sin embargo, la idea de un Dios creador malvado era muy convincente en el cristianismo temprano. Bart Ehrman dice que a finales del siglo II, Marcion tenía muchos seguidores en la cristiandad. Ellos son claramente más marcianos que otros tipos de cristianos. En la visión de Marcion, el mundo es un campo de batalla entre el malvado Dios creador y un Dios más alto y amoroso. Los actuales seguidores de Marcion, conocidos como marcionistas, eran pesetarianos que abrazaban el pacifismo, y las mujeres asumieron puestos de liderazgo en la comunidad, una práctica muy progresista en la época. La versión cristiana de Marcion no solo fue muy popular, sino que en realidad compiló el primer canon bíblico del mundo. Para distanciar al malvado Dios creador de Jesús y el Dios superior, Marcion compiló una Biblia que se convirtió en el primer canon cristiano. Su canon o Biblia tiene solo 11 libros, divididos en dos partes: el Evangelio, una versión más corta del Evangelio de Lucas, y las 10 cartas escritas por el apóstol Pablo, también un poco más cortas de lo que conocemos hoy. Ahora, piénsalo. La primera Biblia del mundo fue en realidad creada para apoyar la idea de que el Dios creador era malvado y que Jesús vino de un Dios superior. El marcianismo se extendió rápidamente y tuvo un gran seguidor. Los marcianos estaban delante de su tiempo en pacifismo e igualdad femenina. A medida que el movimiento marciano creció, llamó la atención de las primeras iglesias cristianas. Líderes de la iglesia como Tertuliano e Ireneo se opusieron a Marcion y sus enseñanzas, etiquetándolo como pagano. Ellos creen que las ideas que Marcion predica son peligrosas y engañosas. San Policarpo conoció a Marciano en Roma, a quien se dice que llamó el primogénito de Satanás. En sus escritos contra la herejía, Ireneo escribió que Marciano declaró que Dios era el creador del mal y se deleitaba en la guerra,
Pero Jesús vino de aquel Padre que estaba encima de Dios, que creó el mundo y se manifestó en forma humana. Eventualmente, la primitiva iglesia cristiana declaró el nacionismo una herejía y sus seguidores fueron perseguidos y obligados a ir clandestinamente, mientras que las obras de Masión fueron quemadas. Pero la verdad es que en realidad hay muchos movimientos y libros cristianos que proclaman que el creador del mundo es malvado y dicen que Jesús vino de un Dios superior. De hecho, eso es lo que Jesús dijo en el Evangelio de Judas. Este evangelio, perdido desde hace mucho tiempo, fue descubierto en la década de 1970. Y en el Evangelio de Judas, Jesús revela a Judas que Dios creador es realmente malvado. Jesús enseñó que él mismo vino de un verdadero Dios superior, que era la fuente de todo verdadero conocimiento, amor y bondad. Jesús dijo: «Ven y yo os enseñaré misterios que nadie ha visto, porque hay un reino grande e ilimitado, cuya extensión ninguna generación de ángeles ha visto, y en él hay un gran espíritu invisible que ningún ojo de ángel ha visto, ningún pensamiento del corazón ha comprendido, y que nunca ha sido llamado por ningún nombre». Este pasaje del Evangelio de Judas enfatiza la existencia de un Dios superior y oculto que está lejos de un Dios creador, cruel y vengativo. El Evangelio de Judas representa a los discípulos de Jesús como malvados y no comprendiendo sus enseñanzas. Los discípulos son a menudo retratados como luchando por captar las verdades profundas y ocultas que Jesús compartió con ellos. Jesús reveló que Él no venía del Dios que sus discípulos adoraban, sino de un Dios completamente diferente. Evangelio de Judas dice que los discípulos le dijeron: «Maestro, ¿por qué te burlas de nuestras oraciones?» Él respondió: «No me reí de ustedes, no lo haces porque quieres hacerlo, porque al hacerlo, tu Dios será alabado». Ellos dijeron: «Maestro, tú eres el Hijo de nuestro Dios». Jesús les dijo: «Como me conocéis, verdaderamente os digo que ninguna generación entre vosotros me conoce». Al escuchar esto, sus discípulos comenzaron a enojarse y comenzaron a maldecirlo en sus corazones. Pero Jesús, viendo su ignorancia, les dijo: «¿Por qué dejáis que la ira os atormente? El Dios dentro de ti y sus estrellas están enojados con tu alma». Ahora observe que Jesús se refiere al Dios que ellos adoran como su Dios y sugiere que ellos no conocen el Dios de quien Él realmente vino. Mientras los otros discípulos luchaban por entender lo que Jesús estaba diciendo, Judas fue retratado como teniendo una comprensión más profunda de Jesús, un discernimiento particular que distinguía a Judas de los demás discípulos, y Judá le dijo: «Yo sé quién eres y de dónde vienes. Eres del país de las maravillas de Barbero, y no merezco decir el nombre de la persona que te envió». Entonces Jesús, sabiendo lo que estaba pensando, es sublime, le dijo: «Deja a los demás. Y aquí te diré los misterios del reino de los cielos». Y vemos que Jesús insinuó que él vino de otro reino y de otro Dios, completamente diferente, un Dios completamente diferente al malvado Dios creador. Pero la pregunta es: ¿podría Marción, el creador del primer canon cristiano, y libros prohibidos como el Evangelio de Judas, estar en lo cierto? ¿Es Dios realmente el diablo? La verdad es en realidad mucho más profunda que eso, porque la verdad es que el malvado Dios creador en realidad no existe, sino que sus ideas se utilizan como un medio para esclavizar a la humanidad. La idea de un Dios creador enojado y vengativo ha sido una herramienta poderosa para mantener el control sobre las masas e inculcar miedo en el corazón humano. Las instituciones religiosas son capaces de manipular y dirigir las acciones de sus seguidores, a menudo para su propio beneficio. Este control basado en el miedo se ha utilizado históricamente para justificar la guerra, la persecución, innumerables atrocidades. El filósofo estoico Séneca el Menor dijo que la religión era considerada verdadera por la gente común, falsa por los sabios y útil por los gobernados. Los gobernantes y las instituciones religiosas pueden usar fácilmente la idea de un Dios enojado y negativo para mantener el poder y el control sobre sus seguidores. ¿Sí? La idea del malvado Dios creador se usa para esclavizar a la humanidad. ¿Qué significa eso para nuestra liberación? Bueno,
Al reconocer la manipulación y las mentiras detrás de estas creencias y religiones basadas en el miedo, podemos comenzar a romper las cadenas del dogma y descubrir la verdad que ya existe dentro de nosotros. La verdad es que somos sagrados. ¿Es el Dios superior? Somos dioses superiores. Recuerda suscribirte a nuestro canal y gracias por tu apoyo.